Hola, buenas tardes. Bueno, primero quería agradecer a los organizadores por la invitación. Yo participé muchas veces como en el público del Congreso Futuro, así que estoy feliz de estar en esta oportunidad hablando. Y les voy a contar un poco de tecnologías para desvelar los secretos del universo. Básicamente, los desafíos que vienen en astronomía y cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar, y al mismo tiempo cómo mantenemos la capacidad de asombro, la capacidad de descubrir cosas usando esta herramienta. Entonces, voy a partir con estas dos citas. La primera es: la suerte favorece a la mente preparada. Esto es conocido, básicamente para lograr reconocer lo desconocido, lo nuevo, es importante estar formado, entender lo que podría presentarse y reconocer esos patrones. Pero también, esta otra frase de un paper más reciente, dice: la serendipia, o sea, el azar, digamos, a menudo conlleva un elemento de sorpresa, lo que implica una componente emocional en el trabajo científico. Entonces, no solamente usamos las herramientas, digamos, más racionales, sino que también el instinto cuando uno se enfrenta a las cosas que no conoce. Entonces voy a partir con ejemplos de descubrimientos de cosas que no se esperaban en la historia de la astronomía. Voy a partir con uno de los ejemplos más famosos, el de Jocelyn Bell, una estudiante de astronomía en Cambridge, en los años 60. Estaban desarrollando uno de los primeros radiotelescopios. Y el trabajo de Jocelyn era básicamente mapear el cielo con una profundidad que no se había hecho antes. Y en su trabajo se encontraba con este tipo de señales que eran básicamente, la mayoría de las veces, interferencia. Por ejemplo, ahí se ve notado interferencia, básicamente algo de origen, digamos, humano, producía una señal que no era astrofísica. Y Jocelyn decía, bueno, los radiotelescopios suelen captar interferencias generadas por humanos. De vez en cuando aparecía algo que no reconocía, y lo notaba con un signo de interrogación o, como broma, escribía LGM para referirme a Little Green Men, pequeños hombrecitos verdes. Y ella dijo: de una parte en particular del cielo, a veces aparecía una señal inclasificable de manera recurrente, y mi cerebro empezó a insistir. Digamos, acá, como subconsciente, le decía: ¿no has visto algo como esto antes? ¿No has visto algo parecido antes en esta región del cielo? Entonces ella conversó con su supervisor y dijeron: bueno, esta señal se tomaba con una cinta que giraba. Dijeron: aumentemos la velocidad de la cinta y veamos si hay algo interesante en esa señal. Y efectivamente encontraron una fuente astrofísica que tenía un pulso de milisegundos que se repetía sin fallar en ese periodo. Y esto fue básicamente el descubrimiento del pulsar, el primer pulsar descubierto. Entonces, acá es importante que ella estaba muy cerca del desarrollo de un instrumento y tenía capacidad, tenía agencia para cambiar cómo funcionaba el instrumento. Otro ejemplo interesante es el de Arno Penzias y Robert Wilson, que eran dos ingenieros que trabajaban en Bell Labs y estaban desarrollando un nuevo sistema de comunicación vía satélites con una antena de microondas. Y bueno, ellos armaron esta antena y pusieron nuevos detectores más sensibles, etc. Y dice Arno Penzias: lo ensamblamos todo, lo pusimos en marcha y descubrimos que había ruido saliendo de la antena, había más ruido saliendo de la antena de lo que esperábamos. Era un ruido uniforme que parecía provenir de todas partes. Limpiamos excremento de paloma del interior de la antena, pero no hizo mucha diferencia. Esto fue una gran decepción, por supuesto. Algo debía estar mal con esta antena. Hicimos algunas otras mediciones y realmente estábamos rompiéndonos la cabeza tratando de entender qué estaba pasando. Bueno, probablemente alguna gente en la audiencia sabe qué pasó con esto. Ese ruido no era ruido, era una señal astrofísica y era la detección de la radiación de fondos del microondas, que es como la señal más cerca del Big Bang que conocemos. Y en este caso tuvieron la suerte de que estaban próximos a un grupo de científicos que estaban buscando esta señal. Entonces, esa proximidad les ayudó también a encontrar una causa a esta señal. Otro ejemplo que es menos conocido, tal vez, es el de Linda Moravito. Ella trabajaba en el equipo de navegación de la sonda Voyager. La sonda Voyager básicamente recorrió todo el sistema solar, sigue hoy día afuera del sistema solar, y ella estaba a cargo de la orientación de la nave, junto con otros ingenieros. Ella era de formación astrónoma. Entonces, una de las cosas que hacían eran recibían imágenes de las lunas de Júpiter y usaban esas lunas para calibrar el instrumento y ver hacia dónde estaba apuntando la sonda. Y esta señal les llegó, esta imagen les llegó en un ángulo que no era muy bueno y básicamente el sistema de procesamiento automático fallaba, que no se veía bien la forma de la luna. Pero ella dijo: no importa, voy a hacer mi trabajo lo mejor posible y voy a intentar usar esta imagen de todas maneras. Y empezó a jugar con la imagen, cambiar el contraste, aumentar el tamaño de la imagen y, no sé si algunos podrán notar, pero abajo a la derecha
se ve algo que no debería estar ahí. Y cuando ella lo vio, dijo, esto me parece muy extraño. Los ingenieros que estaban trabajando con ella dijeron, no, en realidad debe estar malo el detector, algún problema, no puede ser. Pero ella insistió, 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 se contactó con las personas más arriba dentro del proyecto, y resultó que esto era una señal del descubrimiento de volcanismo en una luna de Júpiter, en Io. Y es muy interesante lo que ella dice. Hay un paper donde cuenta toda su experiencia, pero dice esto. Ese momento era solo mío, un instante único compartido solo con mi descubrimiento. Y lo guardo como un tesoro. Es un recuerdo que siempre me acompaña. Fue como vivir un sueño hecho realidad. Entonces acá les habla la capacidad de asombro y cómo esto es lo que los científicos estamos buscando, ese momento. Y como les decía, esto es la posibilidad de descubrir la actividad volcánica en Io. Esta es una imagen más moderna. Entonces, ¿qué tienen en común estos tres descubrimientos? Es gente que estaba desarrollando un instrumento, construyéndolo, o que directamente estaban en la operación del instrumento. En este caso, ella era la encargada de navegación, y tenían cierta capacidad de agencia, de cambiar cómo se hacían las cosas automáticamente. En este caso, por ejemplo, ella cambió la forma de procesar los datos. En el caso de Jocelyn Bell, cambió la forma de tomar las mediciones. En el caso de Penzias y Wilson, básicamente hicieron todas las pruebas posibles para entender de dónde venía esta señal. Hoy día, 2024, hemos estudiado el universo a grandes distancias con enormes telescopios en el norte de Chile y en otros países, y básicamente tenemos un entendimiento muy bueno del universo estático. Pero en realidad hay todavía muchas cosas por descubrir en el universo, y una de las cosas que hemos aprendido es que si algo es físicamente posible en el universo, en algún lugar va a ocurrir. ¿Ya? Entonces, estas preguntas son las que nos motivan a seguir haciendo ciencia. Y en particular, un área que no está bien estudiada es el universo profundo, pero en su componente temporal. ¿Cómo varía el universo en el tiempo? Entonces, acá tengo ejemplos. A la izquierda pueden ver un cúmulo de estrellas en nuestra galaxia, donde ven algunos puntitos destacados ahí que están cambiando su brillo. Esas son estrellas que están pulsando. En otras galaxias, como la derecha, pueden ver cómo aparece una estrella nueva. Eso es una supernova, en escalas de tiempo de semanas o meses. Entonces, el universo está cambiando, no es estático. Y, como se dijo en la introducción, el observatorio Vera Rubin viene a revolucionar nuestra comprensión del universo variable, especialmente a grandes distancias. Entonces vamos a ser capaces de tomar una película del cielo desde Chile por los próximos 10 años, a partir de fines de este año o comienzo del próximo año. A mediados de este año deberíamos poder ver la primera luz, la primera imagen de este telescopio, que el New York Times lo calificó como uno de los eventos más importantes científicos del año. Así que a estar todos muy atentos a lo que Vera Rubin nos va a enseñar. Entonces acá algunos números de Rubin. Va a tener la cámara digital más grande del mundo, con 3.200 millones de píxeles. Hice el cálculo y eso corresponde como a 400, 385 pantallas de ultra alta definición. Es decir, es imposible desplegarlo y analizarlo usando, digamos, un equipo de personas. Va a generar del orden de 20 terabytes de datos por noche y 60 petabytes después de 10 años. Eso, para tener una idea, es como 120.000 discos de 500 gigas, ¿no? Lo que tiene más o menos en un laptop hoy día. Y otra cosa interesante para esta charla es que cada vez que observe el cielo, va a procesar esos datos en menos de un minuto y va a enviar básicamente notificaciones contando de todos los cambios que se detectaron en esa región del cielo con respecto a la última imagen que tomó o una imagen de referencia. Y cada noche se van a enviar 10 millones de estas notificaciones. Y también es el cálculo, más o menos el típico inbox de una persona, corresponde a 83.000, los correos que recibirían 83.000 personas. Entonces, es imposible analizar estos datos con un equipo de personas. Vamos a tener que apoyarnos con herramientas como inteligencia artificial. Entonces, acá pueden ver una simulación de a qué tasa van a llegar estas alertas. Entonces, imagínense que tenemos que hacer sentido de todos esos puntitos, y uno de esos puntos podría ser el próximo premio Nobel. Podría ser algo que no conocemos. ¿Cómo enfrentamos este gran volumen de datos? Y les voy a poner un ejemplo de las cosas que podríamos descubrir en este gran mar de datos. A ver si... Acá se ve una simulación del disco alrededor de un agujero negro supermasivo en el centro de una galaxia, y allá se ve una estrella
que por mala suerte se está acercando al agujero negro. ¿Y qué le va a ocurrir a la estrella? Va a sufrir fuerzas de marea. Igual que la Tierra, tiene mareas debido a la Luna, esta estrella se va a empezar a estirar y en un momento la fuerza de marea va a ser más fuerte que la gravedad de la estrella y la estrella se va a hacer pedazos en un evento de irrupción por marea, se llama, y va a brillar mucho por varias semanas, meses. Entonces, este tipo de eventos es muy interesante, existen muy pocos descubiertos, sabemos que existen, pero son pocos, y de hecho, nuestro equipo ha descubierto el 30% de estos eventos en el mundo, digamos. ¿Cómo hacemos eso? Usando inteligencia artificial, algo que ya les había dicho. Entonces, acá algunas definiciones de qué es inteligencia artificial. La más antigua, cuando se inventó el término, es la ciencia de hacer que las máquinas hagan cosas que requerirían inteligencia si lo hubiese hecho un humano. Pero otra más reciente dice, es el estudio de agentes inteligentes que reciben información del entorno y toman decisiones o acciones en consecuencia. Entonces, a mí me interesa sobre todo la segunda definición, la idea de agentes que sean capaces de tomar acciones en consecuencia de lo que se está observando. Entonces, acá voy a introducir Alerce. Alerce es un proyecto interinstitucional, que acá pueden ver las instituciones que participan, que fue seleccionado como uno de los agentes de inteligencia artificial o brokers astronómicos oficiales de Vera Rubin. Entonces, el 2019 hubo un llamado, 2021 se hizo la selección y somos 7 brokers en el mundo. Son 3 en Estados Unidos, 3 en Europa y Alerce en Chile y el hemisferio sur. Y Alerce hoy día usa datos de telescopios precursores a Rubin, algunos telescopios que están en Estados Unidos, y recibimos del orden de 300.000 alertas por noche. Cada una de estas alertas se usa para construir, básicamente, caracterizar objetos. Y gracias a estas 300.000 alertas hemos descubierto y reportado más de 23.000 explosiones de supernovas. Es decir, todas las mañanas como 12 supernovas reportamos. Antiguamente se ocurría un supernova una vez al año, qué sé yo. Entonces esto claramente ha cambiado la forma de hacer astronomía. Y lo que a mí más me interesa es que, si bien nosotros hemos hecho publicaciones científicas con Alerce, en el mundo se está usando Alerce para hacer ciencia. Y hay más de 200 publicaciones científicas que usaron Alerce para hacer su ciencia. Entonces, ¿cómo funciona Alerce? Básicamente recibimos estas alertas, notificaciones, donde lo primero que uno recibe son como pequeñas estampillas del presente, el pasado y la diferencia entre imágenes. Son pedacitos de esta cámara gigante de 3.000 millones de píxeles. Y esas van llegando en secuencia y vamos viendo el cambio y la actualización de esa fuente, que en este caso es una supernova. Y esa información se puede usar para construir una serie temporal. En este caso se llama curva de luz en astronomía, pero básicamente una serie temporal. Estos fueron datos tomados con el telescopio ZTF en Estados Unidos. Y esto básicamente la inteligencia artificial nos dice, esto es una supernova, y entonces lo reportamos a la comunidad. Pero por supuesto esto no es tan fácil. Esto requiere de herramientas de bases de datos, procesamiento masivo de datos, inteligencia artificial y un equipo de personas preparadas que tenga el conocimiento astrofísico de todas las cosas que uno se podría encontrar, el conocimiento de bases de datos, de ingeniería de software, es realmente un trabajo interdisciplinario. ¿Y cómo funciona la inteligencia artificial? Se le presentan muchos ejemplos y es capaz de reconocer cuando un ejemplo se parece a algo ya conocido y dice, esto es más probablemente una supernova, por ejemplo. Acá un ejemplo de un descubrimiento. En el 2021, Alerce reporta un candidato a supernova que ocurrió en esta galaxia. Esto es básicamente el dashboard, la página de Alerce. Entonces reportamos una supernova. En agosto, un mes después, un telescopio robótico en las Islas Canarias toma un espectro, es decir, pasa la luz por un prisma y dicen, no, esto no es supernova, es un agujero negro supermasivo. Entonces al tiro, ahí ya empiezan como a saltar un poco las alertas, algo pasa, no es lo que esperábamos. Esperamos ver cómo evoluciona esto en el tiempo y se ve una serie de tiempo que no calza ni con supernova ni con agujero negro supermasivo. Entonces esto es un evento inusual. Y resultó ser, según los modelos, un sistema binario de agujeros negros que se está comiendo una nube. ¿Ya? Y hay muchos descubrimientos que se están haciendo gracias a Alerce. Agujeros negros que están cambiando su forma de brillar. Agujeros negros que cambian la orientación de su jet. Que tienen un jet que ustedes vieron en el video que les mostré. Agujeros negros que se prenden en galaxias que aparentemente no tenían actividad. O que se pueden tragar una nube de gas en un sistema binario de agujeros negros.
Entonces, lo interesante para mí es que los primeros usuarios avanzados de Alerce, que son básicamente nuestros amigos, nuestros colaboradores más cercanos, están descubriendo cosas inusuales de forma sistemática. Y acá el equipo de personas que está haciendo estos descubrimientos son realmente están liderando en el mundo lo que se entiende de agujeros negros. Y acá pueden ver un video de lo que les estaba contando, una nube de gas que es tragada por este sistema binario, y básicamente el periodo de estos dos agujeros negros modula el brillo del objeto, y eso finalmente lo que hace produce esa modulación en la curva de luz, la serie de tiempo. Bueno, entonces, ¿cómo es la astronomía del futuro? Entonces quiero que se imaginen 5 o 10 años más. Va a cambiar, por supuesto. Entonces, cada mañana, imagínense que vamos a estar, me levanto, tomo un café y veo mi correo y veo, anoche se observaron tantos objetos de tal tipo. Estos fueron con más certeza, fueron los de esta clase. Esto está escrito en lenguaje natural por un agente de inteligencia artificial como Alerce. Durante la noche, otros agentes de inteligencia artificial interactuaron con Alerce y decidieron gatillar observaciones en otro telescopio, por ejemplo, basado en lo que le parecía interesante o no a ese agente. Y tal vez otro agente en la mañana me va a decir, ¿sabes qué? Basado en lo que vimos anoche, te recomiendo hacer esto. O, ¿sabes qué? No entiendo lo que pasa acá, ¿podrías ayudarme a descubrir este misterio? Y básicamente lo que estamos haciendo es mover a los astrónomos a niveles de abstracción mayores, porque no es posible simplemente analizar todos estos datos visualmente. Entonces, ¿cuál es el rol de Chile? Bueno, Chile aloja los mejores telescopios del mundo. Esto hay que cuidarlo. No es gratis, hay que activamente cuidar nuestros cielos. Y a través de centros como MAS estamos liderando la creación de nueva ciencia interdisciplinaria, que es la astroinformática. Y Alerce, que es un proyecto chileno, es uno de los primeros agentes de inteligencia artificial astronómicos en el mundo haciendo esta ciencia. Y el telescopio Rubin presenta una oportunidad realmente única en una generación. Entonces, Alerce realmente nos pone en una posición privilegiada para realizar estos grandes descubrimientos, y yo hago el paralelo con los descubrimientos que les mostré al comienzo. Tenemos que estar en una posición donde no somos simplemente usuarios de la inteligencia artificial, tenemos que entender lo que está pasando para poder tener agencia y cambiar la forma de hacer esos descubrimientos. Entonces, ¿cuál es la humanidad que queremos? En particular en astronomía, queremos los astrónomos apoyados por inteligencia artificial haciendo descubrimientos, pero con capacidad de injerencia y sin perder la capacidad de asombro, que es básicamente descubrir lo desconocido. Muchas gracias.